Bien, bueno, ya voy a empezar y ya ustedes me dicen cualquier cosa, para, ok, ahí se ve. Bien, sean bienvenidas el día de hoy a este webinar de diseño curricular. Me presento, mi nombre es Yadira Montserrat Castillo Verdugo, soy ingeniera química, en este momento soy docente de ciencias en el Instituto Quetzalcóatl, ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz. El motivo de que las haya citado el día de hoy precisamente es para platicar un poquito y que ustedes conozcan sobre el diseño curricular, que es un tema que se puede aplicar en educación y en otros ámbitos de su vida. Me gustaría que antes de continuar, ustedes tengan la libertad de participar, de mandar su opinión o bien abrir su micrófono en el momento que ustedes lo crean necesario para que exista una interacción y una comunicación. Pueden preguntar sus dudas y también pueden hacer sus aportaciones. Si en algún momento ustedes sienten que el tema se relaciona con un ámbito personal, pueden platicarnos un poquito para que entremos en contexto. Bien, para iniciar, pues vamos a ver los temas que se tomarán en cuenta en este momento que tenemos el concepto de currículum. Ok, tenemos el concepto de currículo, el primer tema que vamos a ver. Después vamos a hablar sobre la definición y características del currículo formal, real y oculto. También platicaremos sobre el concepto de la teoría curricular. Veremos algunas características de algunos currículos según la forma en que están estructurados, las características del currículo tradicional, tecnocrático, crítico y humanista, crítico social. También platicaremos un poco sobre las metodologías básicas del diseño curricular. Bien. Eh, es que quería quitar el... Ujú, ok, listo. Disculpen, nada más quiero preguntar si... Ah, ya. Bien. Para empezar a analizar y llegar a lo que es un concepto sobre currículo, primero tenemos que conocer lo que son los autores que han participado en la elaboración de esto. Tenemos aquí algunos autores y algunos de sus enfoques. Por ejemplo, tenemos al autor Stinghouse, que tiene un enfoque holístico. ¿Pero qué quiere decir que su enfoque sea holístico? Bien, quiere decir que él busca que los estudiantes se desarrollen en su totalidad. Y esto quiere decir que interactúen con todos sus aspectos y sus intereses. Johnson, por su parte, tiene un enfoque más restrictivo. Aquí no voy a adentrarme mucho a este tema porque lo vamos a desarrollar más adelante. Tenemos también a la de Toba, que tiene un enfoque más simple. Y cuando decimos simple, hablamos de que se enfoca más en sus habilidades y comportamiento. También tenemos a otro autor como Maslow y Rogers, que tiene un énfasis en los alumnos, principalmente en sus intereses y sus necesidades. Bien, como ustedes han visto hasta el momento que mencionamos a estos autores, podemos darnos cuenta que cada autor tiene diferentes formas de definir un concepto. Tienen criterios diferentes para definir un concepto. Aquí les pongo el concepto, bueno, vamos a llegar al concepto de Valderrama. Valderrama lo puse aquí precisamente porque él tiene un concepto más amplio. Y para poder entender su concepto, vamos a analizar los elementos que lo constituyen. Y entre los elementos que lo constituyen tenemos al alumno, ¿sí? Es un elemento fundamental, el alumno. Y las características que se ven en el alumno, pues son su personalidad, sus intereses, sus necesidades. Al profesor lo vemos como un facilitador, pero es un facilitador crítico del proceso educativo. Tenemos también el medio, que es en el cual los alumnos van a interactuar y van a generar una experiencia educativa. Y tenemos al sistema educativo. El sistema educativo, perdón, a su vez, tiene una interacción directa con otro sistema, que en este caso sería la sociedad. Bien,
como se pueden dar cuenta ustedes hasta aquí, los autores que se mencionaron, todos tienen diferentes puntos de vista. Por lo tanto, el concepto de currículo no es como tal un solo concepto, sino que se va desarrollando dependiendo la perspectiva, ¿sí?, de los autores. Sin embargo, tenemos a Jimeno Sacristán, el cual nos dice que el currículo puede verse como una estructura organizada de conocimientos, un sistema tecnológico de producción, un conjunto de experiencias de aprendizaje y la solución a una serie de problemas. ¿Sí? Analizándolo y viendo eh, este concepto de Jimeno Sacristán, podemos englobar en general lo que es el concepto. Sin embargo, el diseño curricular para cada organización es totalmente diferente. A veces vamos a ver que se repite, que se ocupan más de uno de estos conceptos de Jimeno Sacristán, o a veces solamente se basa en uno de ellos. Bien, bueno, aquí ya vimos lo que son los elementos, algunos enfoques, algunos puntos de vista, pero en sí, ¿cómo se entiende lo que es el currículo? El currículo, si lo vemos como que la escuela es un organismo, ¿sí? El currículo vendría siendo el esqueleto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el esqueleto es la base, podríamos decir que es esa estructura esencial de una institución educativa que nos va a dar una hoja de ruta para cumplir objetivos. Este, Me gustaría que aquí ustedes me comentaran si tienen alguna duda, si van entendiendo, algún comentario. ¿Sí? ¿No? Todo bien, todo bien. Ok, bien. Sí, todo en orden. Ok, gracias. Bien. Continuamos entonces. Vamos a platicar también sobre lo que es el currículo formal, el real y oculto. Esta parte es muy importante de definir y bueno, a mí me pareció muy interesante la forma en la que lo desarrollan como formal, real y oculto. Tenemos aquí el primero es el currículo formal. Fíjense, dice, es la planificación oficial de lo que se debe enseñar y aprender, plasmada en documentos como planes de estudio y programas. Se caracteriza por su estructura, lógica y legitimidad institucional. Bien, básicamente el currículo es, a nosotros nos dan unos contenidos, sí, que tenemos que abordar. Nos dicen qué se tiene qué es lo que se tiene que enseñar prácticamente, ¿no? ¿Qué es lo que el alumno tiene que aprender? Es un documento, como bien lo dice ahí, es un plan de estudio y un programa. Ahora bien, el currículo real nos dice, es la implementación práctica del currículo formal en el aula, sujeto a las influencias de diversos factores como el contexto social, las características de los estudiantes y docentes y las decisiones tomadas en el momento. Bueno, aquí, como podemos ver, el currículo real ciertamente se va a basar en el currículo formal. Sin embargo, el contexto social va a influir muchísimo en la forma en la que realmente se ponga en práctica este, este currículo. Por ejemplo, si en el plan de estudios me marca a mí que puedo abordar, por ejemplo, un contenido con actividades escritas, ¿no? Vamos a ponerlo así. Pero en mi grupo la mayor cantidad de alumnos es kinestésico, pues tendría yo que ahí cambiar ese currículo, ese plan, esa planeación para adaptarla al contexto en ese momento, ¿sí? Precisamente el viernes que tuvimos un consejo técnico en la institución donde laboro, pues platicábamos un poco sobre este tema, en el cual el plan se va adaptando a las necesidades que surgen en el momento. También por ahí mencionaba una maestra que adapta, por ejemplo, a las fechas, ¿no? Ese me pareció un punto muy importante, adaptarlo a las fechas que acontecen y de esta forma el currículo real pues estaría basado en uno formal, ¿ok? Bien, viene aquí ahora el currículum oculto. El currículo oculto, vamos a ver su origen y su definición. Bien, para empezar, el currículo oculto tiene un origen en un autor que se llama Philip Jackson. Él publicó
La vida en las aulas en 1992. Y ahí vio que el concepto, dice ahí, el concepto surge de la observación de que en el aula se producen aprendizajes no intencionales, más allá del contenido explícito del plan de estudios. Estos aprendizajes realmente relacionados con valores y actitudes son adquiridos a través de la interacción social y las dinámicas propias del ambiente escolar. Bien, fíjense bien, el currículo oculto es como que la parte más interesante de estos tres, porque a nosotros nos dan un plan formal, nosotros aplicamos un currículo real y al final hay un currículo oculto y ese currículo oculto nos habla sobre valores y actitudes que se van fomentando por medio de la interacción social, como nos dice ahí. Entonces, por ejemplo, cuando los alumnos trabajan en equipo, ellos están trabajando tolerancia, están trabajando empatía, están trabajando liderazgo. Esos puntos claves son muy importantes y son indispensables y no vienen marcados como tal en un currículo formal o en el currículo, ay, perdón, o en el currículo real, ¿sí? Este, Como podemos ver aquí abajito les puse un pequeño diagramita en el cual puse que el currículo oculto está directamente relacionado a lo que son los valores, a la formación de los valores. Los valores se transmiten no solo a través de discursos explícitos, como es dar la clase, ¿verdad? Sino que también a través de las acciones, de sus actitudes y de relaciones que se establecen en el contexto escolar, como lo mencioné anteriormente. Este, Bien, aquí les puse tres ejemplos, ¿sí? Para que vayamos, perdón, un ejemplo para que vayamos entendiendo y ya aterrizando lo que es realmente lo que les acabo de mencionar, perdón. Tenemos aquí un ejemplo. Dice, el currículo formal, un plan de estudios de una asignatura de matemáticas que detalla los temas a cubrir, los objetivos de aprendizaje y las actividades a realizar. ¿Ok? Eso es lo que mencionaba. Si nosotros ya tenemos, por ejemplo, los libros actuales que ya vienen con los contenidos, ya vienen con los objetivos y ya hasta nos dan las actividades. Pero tenemos ahora el currículo real. Nos dice que es la forma en la que el profesor adapta el plan de estudios para atender las necesidades y estilos de aprendizaje de sus estudiantes, cómo utilizar recursos didácticos innovadores o realizar proyectos grupales. Aquí es como les mencionaba, no me puedo cerrar o encasillar en dar la clase de una sola forma, sino que tengo que buscar la manera de que a los alumnos les llegue el conocimiento de las diferentes formas. Si el grupo es un grupo muy diverso en el cual hay todos los tipos de aprendizaje, pues no me puedo enfocar solamente en un tipo de aprendizaje, porque si no, ya no sería una educación equitativa. Eh, Todo va a depender del contexto en el cual se encuentran los estudiantes y no solo el contexto social, el contexto cultural, etcétera. Y ahora, el currículo oculto dice los valores y actitudes que se transmiten de forma implícita en el aula, como la importancia de la colaboración, el respeto por la diversidad o la valoración del trabajo en equipo. Igual, les menciono, igual en el consejo del viernes mencionamos precisamente la importancia de este currículo oculto. Sí, a veces como maestros no tenemos la conciencia de que lo estamos manejando, sin embargo, nosotros trabajamos con base a un perfil de egreso y en ese perfil de egreso pues vienen todos esos valores que se van generando para lograr, por ejemplo, un ciudadano democrático, una persona que tenga un pensamiento crítico. ¿Y de qué forma se hace? Realmente con las actividades que nos entregan, no se logra, o sea, no es como tangible, como dice aquí, no está implícito, no está explícito, sino que está implícito en las acciones en las cuales ellos actúan. Por ejemplo, si un día un alumno tiene algún tipo de acontecimiento en el cual tal vez se le olvidó su mochila en el taxi, ¿no? Y no habla. Y llega de repente el compañerito y ve que su compañerito no tiene ni lápiz, ni libreta, ni nada, y llega un compañerito y toma, te presto un lápiz, ¿no? Y llega el compañerito de al lado y toma, te presto una hojita. Ya ese currículo oculto
está surgiendo, porque en ese momento, bueno, se nota la colaboración en el grupo, el trabajo en equipo, se nota la empatía, el, este tipo de valores que surgen en, gracias a, precisamente a lo que es el currículo real y en base al currículo formal, va ahí implícito. Bueno, hasta aquí, eh, ¿tienen alguna duda, alguna aportación que quieran hacer de lo que han entendido? Fíjate que sí está muy interesante porque sobre todo, como bien mencionas, el viernes que tuvimos consejo técnico, Ujú. abarcamos estos subtemas y la verdad es que no lo había yo relacionado tan de esta manera. La verdad es que el tema del currículo no lo había pensado tan a fondo ni investigado, entonces la verdad se me hace muy interesante lo que estás diciendo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, ya aquí tenemos la oportunidad para que participen también. No nada más, por eso la mencionaba, estoy hablando de educación, sin embargo, también se puede aplicar en otras áreas de la vida, porque al final de cuentas, en nuestro contexto social, seguimos desarrollándonos como personas. Tengo aquí dos preguntitas para ustedes. Igual, si alguien gusta participar, con confianza, por favor, para ir sabiendo si se va entendiendo los temas. Dice la primera pregunta. ¿Cuál ha sido tu experiencia como estudiante con diferentes enfoques curriculares? Eso ya es como estudiante, o sea, no es necesario que no sean docentes, sino que ustedes vayan analizando como estudiante, en el momento que yo estudié, qué tipo de enfoque curricular tuve, ¿no? O sea, y la otra pregunta es, ¿cómo crees que influye el currículo oculto en la formación de los estudiantes? Cuéntenme, ¿qué experiencias tuvieron? ¿Buenas, malas? Como dice la maestra Itzel, realmente a veces no nos podemos a pensar en eso, pero ya cuando te pones a hacer retrospectiva, introspectiva y retrospectiva, pues ya te pones a pensar el tipo de educación que tuviste, el tipo de currículo que estuvo presente, que no te diste cuenta. Cuéntenme un poquito, Yo quiero opinar. claro. Bueno, realmente no sé muy a fondo. Bueno, ya estoy entendiendo lo que es el enfoque del currículo. Sí. Solo que, bueno, en base a mi experiencia como estudiante, creo que los maestros que en algún momento me tocaron a mí solo se enfocaban en un tipo de estudiante. Me imagino que lo manejaban como tipo estudiante promedio y siento yo que no abarcaban las diferentes tipos, bueno, las diferentes formas en las que los alumnos aprendían, porque Sí. siento yo que en algún momento mi enfoque de aprendizaje era un poco más lento y no, o sea, lo catalogaban como algo, no sé, tal vez que era una niña tal vez distraída, ¿no? Y ya con el tiempo, hasta la preparatoria, fue que me di cuenta que mi manera de aprender o enfocarme era diferente. Pero pues obviamente ya en ese tiempo ya tenía pues profesores con un poco más de experiencia o con diferentes maneras de abordar temas o enseñar. Ok, Bueno, muchas esa es gracias. mi aportación. Muchas gracias. Realmente lo que tú dices es cierto. Y de hecho, ese tema lo vamos a ver, ya casi llegamos a esta parte. Recuérdalo en el momento que lleguemos para que veas precisamente que por eso estamos viendo el currículo. ¿Sí? ¿Qué es el currículo? Vamos a ver los tipos de currículo y cuál sería el currículo más adecuado, en la actualidad. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Un análisis. Ujú. Pues ¿No? como Ah, dicen, sí. pues sí, igual, o sea, pues se nota el cambio y la evolución que ha habido en la parte de la educación, sobre todo los maestros, porque antes, así como mencionaba la anterior persona, este, pues solamente se enfocaban en una forma de enseñar, pero pues ahorita le han estado dando como que esa dedicación, ese análisis a profundidad para saber pues abarcar cada tipo de enseñanza para cada tipo de alumno. Ok, muchísimas gracias. Bien. Este, bueno, continuamos entonces.
Vamos a ver entonces el concepto de la teoría curricular. Cuando hablamos de teoría curricular, estamos hablando del plan curricular. Y un buen plan curricular necesita contar con tres características fundamentales. La primera es tener metas de formación, la claridad sobre cómo se estimula el aprendizaje y los tipos de experiencias o contenidos que van a facilitar y van a asegurar la ganancia educativa en los estudiantes. ¿Sí? Esos son los tres puntos fundamentales que un plan curricular debe de tener. Y estos parámetros van a definir el modelo pedagógico que se va a utilizar. Vamos a analizar ahora lo que es el currículo como base de experiencia de aprendizaje. Aquí vamos a hablar sobre la propuesta de Steenhouse. La propuesta de Steenhouse, si recuerdan ustedes, es una de las propuestas de los autores que mencioné en un principio, ¿sí? Es un enfoque constructivista, pero ¿qué quiere decir constructivista? A ver, alguien que me pueda decir qué entiende con la palabra constructivista. Que construye. Construye muy bien, ¿verdad? Está basado en la experiencia del aprendizaje, precisamente. Bueno, gracias. Tenemos aquí que el modelo pedagógico progresista enmarca la teoría curricular por proceso. Sí, ya desde ahí se va como englobando, como dijo la maestra dijo que construye, ¿sí? Construye por medio de procesos. Muy bien. Y aquí vamos a platicar un poquito que las ideas principales para entender un modelo pedagógico progresista, perdón, es que da énfasis en los procedimientos. Estos procedimientos eh, nos dice que pasa de un enfoque centrado en objetivos específicos y medibles, que es la vieja escuela, ¿sí? Pasa a priorizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ya desde aquí se nota muchísimo el cambio, ¿no? Porque como mencionaba igual ahorita un participante que mencionaba cómo era antes la institución, que solamente se centraba en un alumno promedio, porque precisamente antes era todos los objetivos específicos, pero ahora es el proceso. Sí, bueno, en este caso, la propuesta de Steenhouse se centra en lo que es el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. También nos dice aquí que ocupa modelos de descubrimiento. También nos invita a lo que es la reflexión. Nos hace tener una comprensión profunda. El objetivo es que los estudiantes adquieran una comprensión profunda de las estructuras de su conocimiento, más allá de la memorización de la información, ¿sí? Lo menciono porque, bueno, esa fue la escuela que me tocó a mí, que fue la parte de memorizarse, por ejemplo, las tablas. O sea, no te decían de dónde venían, por lo menos a mí no me tocó esa parte. Era memorízatelas, memorízatelas, memorízatelas. El porqué de las cosas. Yo siempre tenía la pregunta, el por qué, pero casi nunca me respondían eso, solamente era memorización. Pero el modelo de Steenhouse me pareció muy interesante precisamente porque nos invita a lo que es esa reflexión. Nos hace tener una autoevaluación tanto a alumnos como a profesores, de qué forma estamos participando en la evaluación de nuestros aprendizajes. Este, Nos habla sobre la participación activa. La participación activa, pues como su nombre lo dice, es que tanto profesores como alumnos participen activamente en la construcción del conocimiento. Y aquí abajito donde tenemos participación activa, vemos que nos dice eh, que los alumnos y los profesores deben participar en la preparación del desarrollo de su clase, ¿sí? O sea, aquí ya nos está involucrando que el alumno también forme parte de cómo se va a elaborar el plan de la clase, ¿sí? Como antes era totalmente diferente. Este, Bien, de aquí podemos mencionar que, ok, aquí podemos hacer una comparación. Aquí les tengo un
cuadro comparativo del diseño curricular propuesto por Stinghouse, en el cual podemos hacer una comparación de cómo, yo puse antes y ahora. Lo puse antes por la vieja escuela y ahora por la propuesta de Sting. Antes, por ejemplo, como mencioné, se trabajaba por objetivos, ahora se trabaja lo que es el proceso. Antes todo estaba previsto, o sea, nada se podía salir de los parámetros de que estaban establecidos. Y si se salía, como mencionaron, o sea, no encajaba en lo que era el alumno preestablecido, se podría decir. Y Stinghouse lo que dice es que pueden haber imprevistos y esos imprevistos precisamente generan lo que es este modelo que es flexible, que se puede transformar, que se puede cambiar y se puede adaptar. El modelo de antes era muy rígido, ¿sí? Podrían haber diferentes tipos de alumnos con diferentes necesidades, sin embargo, el plan se tenía que cumplir al pie de la letra. También nos menciona que eh, tenía que ser medible, ¿sí? Todo era cuantitativo, sin embargo, ahora es cualitativo, se puede hacer una evaluación, eh, autoevaluación, una coevaluación y la autoevaluación es muy importante para la reflexión e introspección del alumno, ¿sí? Y también nos habla sobre otra característica de antes de la vieja escuela, que era muy repetitivo, o sea, la memorización. Y ahora tienen que ser comprensibles, esa educación tiene que ser comprensible. Bien, hasta aquí tienen alguna duda, pregunta, ¿no? Bueno, aquí voy a pasar ya a otro tema. Sin embargo, antes de continuar, pues me gustaría recalcar que el modelo de Stinghouse nos da un enfoque en procesos de enseñanza y aprendizaje. El papel del docente aquí es facilitar el aprendizaje y el papel del estudiante es ser constructor activo de su conocimiento. Para nosotros, por ejemplo, los docentes o las personas que son líderes en alguna institución, tiene implicaciones en nuestra práctica educativa. Por ejemplo, en Stinghouse nos dice que el docente tiene mayor libertad para diseñar y adaptar las actividades de aprendizaje a las necesidades del estudiante. Nos dice que los estudiantes también tienen que adquirir conocimientos más profundos y esos conocimientos profundos y significativos también son más duraderos. Nos habla de que precisamente este conocimiento de esta forma permite que los estudiantes se sientan más motivados a participar activamente en su propio aprendizaje y desarrolla esas habilidades de resolución de problemas, el pensamiento crítico y la creatividad, ¿sí? Que son indispensables para el perfil de egreso y para tener ciudadanos democráticos como realmente el país necesita. Bien, continuamos entonces. Vamos a ver ahorita otro tema. Dice, aplicación de ciencias cognitivas de Piaget, Brunner, Gardner, Perkins y Novak. Ellos proponen un currículo para el desarrollo de habilidades del pensamiento. Aquí vamos a ver, yo puse como idea central un puente teoría práctica. ¿Sí? Puente teoría práctica. Este tema también lo podemos ver como un análisis del enfoque de currículum para el desarrollo de habilidades del pensamiento. Por eso es puente teoría práctica. Lo estoy basando que para desarrollar estas habilidades de pensamiento es necesario llevar a cabo proyectos educativos. Y esos proyectos educativos van a basarse o se van a focalizar en diferentes puntos. Por ejemplo, tenemos aquí operaciones intelectuales. Aquí, este tema se concentra en desarrollar las habilidades del pensamiento, como es la resolución de los problemas, el análisis, síntesis y evaluación. Tenemos también el desarrollo de destrezas cognitivas. Precisamente son indispensables en situaciones reales y significativas. Precisamente este desarrollo de destrezas
cognitivas, pues tenemos entre los autores, tenemos a Piaget, por ejemplo, ¿sí? A Brunner también, que nos habla mucho de las habilidades que tienen que desarrollar los estudiantes para poder desarrollarse de forma correcta en la vida. Tenemos procesos dinámicos de aprendizaje, selección e interpretación de situaciones problemáticas. Aquí es muy importante también los conceptos previos que nos ayudan a conectar con los conocimientos nuevos. Y con todo esto, pues vamos a obtener lo que son los aprendizajes significativos. O sea, aquí vamos a relacionar los nuevos conocimientos con sus experiencias y motivación, ¿sí? Esas son las características de un currículo para el desarrollo de habilidades de pensamiento, ¿ok? Bien, el contenido en este tipo de... Ay, perdón. Sí, sí se ve la pantalla, es que No, ya se dejó de ver. no me avisar. Perdón, esperen. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Se ve? No, ¿No? no, no se ve. No, no se ve. Ay, pero ya. A ver. ¿Ahí? Te vemos a ti. A ver, déjame ver. Pues estoy proyectando. Espérenme un segundito. ¿Dónde está? A ver. Ah, es que se salió, perdón. ¿Ya? No, ¿Ahí? No. ¿No? no. Ay, a ver. Voy a compartir pantalla otra vez. A ver. A veces la tecnología juega en nuestra contra. Estoy ocupada, mi vida hermoso. Estoy ocupada, amor. Bueno, Ahí está. bien. Gracias. Bien, ok, entonces les comentaba que entre las características principales de este enfoque en habilidades de pensamiento, tenemos que el contenido tiene procesos cognitivos y se basa en la resolución de los problemas. El método que sigue, pues es como podemos notar que es un aprendizaje activo y es colaborativo también. La evaluación aquí no se evalúa lo que es el resultado, sino que se evalúa todo el proceso de aprendizaje. Y aquí también el papel del docente es facilitar y ser la guía para que el estudiante llegue a, pues se oriente a la búsqueda de ese conocimiento. En nuestra práctica docente, por ejemplo, le da mayor protagonismo a los estudiantes. Nos deja a nosotros los docentes tener diversidad de estrategias y no solamente basarnos una, nos ayuda a estimular lo que es ese pensamiento crítico y la creatividad de los estudiantes. Les da un aprendizaje significativo y ayuda a desarrollar las competencias, como mencionaba anteriormente, que es la resolución de los problemas, la comunicación también y el trabajo en equipo, que en estos tiempos, la verdad, les cuesta mucho trabajo. Podemos decir que el enfoque curricular ofrece una alternativa diferente, ¿verdad? Lo que es el modelo tradicional, poniendo el énfasis en el desarrollo de las capacidades cognitivas de los estudiantes, fomentando un aprendizaje activo, significativo y personalizado, y que busca preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos actuales, ¿sí? Bien. Ahora vamos a analizar, ya vimos está como muy interesante, ¿verdad? Se escucha muy bonito, para los estudiantes actuales. Sin embargo, pues vamos a ver el que sigue, que es el que, vamos a analizar porque esto es de una de las ideas que mencionaron cuando hice unas preguntas. El currículo tradicional. Vamos a ver primero sus características. Las características del currículo tradicional nos dice que tiene prácticas educativas de carácter rígido, ¿sí? Tiene mucha rigidez, deja poco espacio para esa flexibilidad y adaptación de las necesidades de los individuos. En este caso estamos hablando de los estudiantes. Tiene limitaciones en el desempeño del profesor. Como mencionaba,
Aquí se da un currículo diseñado, ¿sí? Que no se puede salir, no, aquí en este currículo tradicional es todo con reglas y nada se puede salir de lo establecido. Tenemos la limitación del desempeño del alumno, como mencionaban anteriormente. Eh, había como un alumno promedio, ¿no? Que establecido, la meta o el objetivo que se tenían los maestros anteriormente era que un alumno estuviera sentadito, calladito, sin decir nada, sin replicar, sin hablar si no se les daba la palabra, de 9 y 10, no sé, o sea, realmente era de ese era el alumno. Ahí está. Ok, bien. Entonces sí se ve la pantalla. Sí, Ok, bien. Sí. Continuamos entonces, tenemos entonces entre las características, como mencionaba, la memorización, el trabajo exhaustivo respecto a los contenidos. Tenemos los rasgos distintivos de este currículo tradicional, es el verticalismo, ¿sí? O sea, como puse ahí, del director a los maestros, de los maestros al alumno, y el alumno es el que está hasta abajo pues, de este canal de autoridad. Es el que menos participación tiene y no tiene voz. El autoritarismo, el único que tiene la razón siempre es el maestro y el alumno nunca puede abogar ni hablar. Tenemos el intelectualismo, como mencionaba, solamente aquí lo que valen son las calificaciones en este tipo de currículo, la postergación del desarrollo afectivo, la disciplina, la ven como la domesticación y el freno del desarrollo social. Aquí, pues este es muy, si se dan cuenta, son las características, bueno, al menos en mi caso personal, sí me tocó lo que es este tipo de educación rígida. Este, Aquí las críticas que podemos hacer al currículo tradicional es la limitación del desarrollo del estudiante, la desmotivación que genera, la desconexión con el mundo real y la perpetuación del sistema educativo elitista. Fíjense, elitista. ¿Por qué? Porque favorece a estudiantes con determinado perfil y desfavorece a aquellos con diferentes estilos de aprendizaje. Bien, aquí, fíjense en esta imagen cuando estuve leyendo esto del currículo tradicional, me vino a la mente esta imagen. Nos dice, para una selección equitativa vamos a hacer el mismo examen a todos, favor de trepar el árbol. O sea, ¿hay quién va a ganar? ¿Quién va a tener el mejor promedio? Se podría decir, ¿no? ¿Quién va a ganar esta selección? Pues el mono, ¿sí? Y dice abajo, el sistema de educación en una imagen. Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Albert Einstein. Precisamente, que es lo que comentaban en un principio, por eso les dije, recuerden ese comentario que dieron, porque así es, hay muchos estilos de aprendizaje, muchas formas de aprender, hay personas que son artísticos, o sea, que son, su inteligencia es más kinestésica, que les encanta el arte, personas que les gusta la música, aquí por eso como maestros tenemos que notar, o lo padre de esto, como mencionaban, que estamos llevando un análisis ya más interno, ¿sí? Estamos profundizando en los diferentes tipos de currículum. Los antiguos, porque podemos decir que este ya es prácticamente obsoleto, a los actuales que son más libres y menos rígidos. Em, Bien, en resumen, podemos decir que el currículo tradicional ha sido criticado por su rigidez, su enfoque en la transmisión de conocimientos y su falta de consideración por diferencias individuales. Los modelos educativos más actuales buscan superar estas limitaciones, poniendo énfasis en el desarrollo integral del estudiante y en la construcción activa de su conocimiento. Bien, ahora vamos a ver otro tipo de currículo. Este es un currículo enfocado en el pensamiento tecnocrático. Aquí las características de este currículo, pues es el formalismo, el cientificismo. Podemos ver que entre las características, el historicismo es la desconexión con el contexto histórico.
genera ignorancia de las tradiciones educativas. El formalismo, por ejemplo, es el exceso de burocracia, la rigidez en los métodos. Esto lo tocan mucho en lo que son las escuelas públicas que tienen exceso de actividades administrativas generado por la burocracia. El cientifismo es la reducción de la educación a lo cuantificable, que es lo que mencionaba, un número solamente importan el resultado, 9 o 10, pero el proceso, bien, gracias. También nos dice que desprecia precisamente lo cualitativo, ¿sí? Que son otro tipo de habilidades. Tenemos en el impacto de la educación, tenemos la tecnología educativa, el uso de instrumentos de la tecnología y el énfasis en la eficiencia. Tenemos, por ejemplo, también la universalización de modelos, o sea, lo que decimos se engloba un solo modelo y ese es el único que hay que seguir. La énfasis en lo explícito, la ignorancia de los contextos y la deshumanización, o sea, que nos da una pérdida de dimensión social y emocional, individualismo en el aprendizaje. Bueno, como podemos ver, este pensamiento tecnocrático, ¿sí? No hay mucha diferencia entre este con el tradicional, ¿ok? Bien. En general podemos decir que el uso de herramientas tecnológicas, como son las tabletas, los simuladores, para los conceptos complejos, son útiles. Sin embargo, si no hay un cambio como tal, pues sigue siendo pues un enfoque demasiado rígido. Tenemos también el currículo crítico. El currículo crítico dice, el currículo crítico representa una corriente pedagógica que busca transformar la educación al cuestionar los fundamentos y prácticas tradicionales, en lugar de enfocarse en aspectos técnicos y neutrales. Esta corriente pone de manifiesto el carácter político y social de la educación. ¿Qué implicaciones en las prácticas educativas tiene este currículo crítico? Tenemos, por ejemplo, los docentes como facilitadores. Aquí el docente es el facilitador del aprendizaje, creando un ambiente de colaboración y de diálogo. Tenemos métodos activos, donde el trabajo en grupo y la resolución de problemas, con resolución de problemas y la investigación, tenemos lo que es contenidos relevantes, deben ser relevantes para que la vida de los estudiantes conecten con sus experiencias y su realidad. Y la evaluación formativa debe ser un proceso continuo y formativo que permita a los estudiantes reflexionar sobre su propio aprendizaje. Bueno, las que han sido maestras, sí, pueden darse cuenta que pues ese al sistema educativo al cual estamos encaminándonos actualmente, de pasar de ser esa escuela tradicional, estamos tratando de tener un poco más sobre el currículo crítico, influencias de Stinghouse, de Piaget, de Brunner, ¿sí? Bien. Aquí viene otra sección de preguntas para ver cómo vamos, chicas. Dice, ¿qué desafío ves en la implementación de un currículum crítico en el contexto actual? Pues enfoquémonos en nuestro contexto, ¿verdad? En el inmediato. Cuéntenme, ¿cuáles serían esos desafíos? Bueno, yo creo que en mi contexto laboral, si quisiera aplicar la tecnología, el Internet, por ejemplo, es uno de los medios que ocuparíamos y la verdad no cuento con esa eficiencia tecnológica dentro de la institución, entonces es un poco complicado. La otra es que también tengo grupos donde hay alumnos neurodiversos. Entonces, a lo mejor si yo quiero poner algo de tecnología, algunos la van a agarrar muy bien, otros no. Mi tiempo es limitado, a veces no da tiempo de enseñarle a cada uno esa nueva tecnología. Pero creo que sí se puede, simplemente ha sido la parte rígida donde nosotros fuimos educados de una manera diferente, tenemos la idea nueva, pero no sabemos del todo cómo volverla, cómo aplicarla y transformarla para los alumnos. Entonces creo que es mi desafío, ¿no? Romper mi propio paradigma que así como me educaron así, es como no quiero educar del todo, pero a veces se complica por la tecnología que a veces igual no la domino del todo. Entonces, es un poco complicado, pero creo que ese tipo de información ayuda mucho para romperlos y poder pasar esa barrera. Ok, muchas gracias. Fíjate que como comentas,
es una barrera que creo que muchos maestros tienen en todos los contextos, ¿no? Y creo que un punto muy importante es la capacitación docente, es muy indispensable. Pero, sin embargo, el conocer los temas, como bien dices, pues te amplía las posibilidades. Ya empiezas a imaginar, empiezas a pensar y empiezas a crear la forma en que podríamos transformar nuestro currículo y generar un currículo más flexible. Y creo que ese es el punto principal, o sea, empezamos por ahí y de ahí pues vamos a ir escalando y checando qué se puede mejorar que, como institución, hasta dónde puede llegar, por ejemplo, nuestro director, nuestra directora, qué tanto puede eh, generar ese cambio, ¿sí? Primero pues hay que empezar por nosotros como docentes y siempre se empieza por algo y seguimos escalando a ver qué conseguimos. ¿Alguien más quiere participar? La pregunta 2 dice, ¿qué cambios te gustaría ver en el diseño curricular de tu institución? Por ejemplo, si las que no son o no han sido maestras pueden platicar cómo les hubiera gustado cambiar esa educación en su pasado, cuando fueron estudiantes. ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, ok. Bueno, a mí en lo personal me hubiera gustado que sí supieran distinguir que habían diferentes tipos de manera de aprender y con ello hubiera habido un poco más de empatía por los educadores, porque siento que también eso fue lo que faltó en muchas ocasiones, tanto para, bueno, lo digo más de manera externa, porque sí se veía como que esa distinción y pues sí, más que nada eso, ese es el punto. exactamente, muy bien. Muchas gracias. Pues sí, realmente es a lo que queremos llegar, ¿verdad? Bien, ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Ay, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, tenemos aquí a un autor que está muy presente en nuestra nueva escuela mexicana, ¿verdad? Díaz Barriga, lo hemos escuchado por ahí. Nos da la idea de cómo organizar y estructurar lo que es un currículo, perdón. Tenemos primero determinar los conocimientos y habilidades requeridos para alcanzar los objetivos específicos en el perfil profesional, ¿ok? Luego tenemos que determinar y organizar en las áreas y los contenidos que se contemplen los conocimientos y habilidades específicas anteriores. Y después tenemos que elaborar un plan curricular determinado y a lo último hacer la elaboración de programas de estudio de cada curso. Aquí, por ejemplo, ya lo puse desglosadito, ¿no? Primero, pues se tiene que hacer de lo que leí anteriormente, según la metodología del diseño curricular de Díaz Barriga, lo primero que se tiene que hacer es hacer un diagnóstico. Y en el diagnóstico se identifican las necesidades y las características de los estudiantes, así como los recursos disponibles de la institución. Aquí igual ya da respuesta un poquito a lo que comentaba la maestra. A veces tenemos los recursos limitados, sin embargo, para que un diseño curricular sea adecuado, tenemos que diseñarlo respecto a los recursos de la institución. De ahí planificar. El siguiente paso es planificar. Definir los objetivos de aprendizaje. Después seleccionar los contenidos, diseñar las actividades y por último, evaluar los resultados. Aquí lo ponemos en general porque evaluar resultados, si lo vemos como en la escuela tradicional, pues es el promedio, ¿no? Pero si los vemos como las escuelas crítica, pues vamos a evaluar todo lo que es la evaluación formativa. Vamos a evaluar todo el proceso. Y por último tenemos el desarrollo que es implementar las actividades planificadas y realizar las adaptaciones necesarias, que ya contextualizado. Bien. Por último tenemos que el diseño curricular está en tus manos. Esa fue una frase que puse ahí. El diseño curricular está en tus manos. Tú tienes el poder de transformar la educación y crear experiencias de aprendizaje significativas. Bien, pues hemos terminado y en este webinar pues hemos recorrido un camino donde exploramos conceptos fundamentales del diseño curricular. Hemos visto cómo el currículo no es solo un documento, sino es una construcción social que influye en la formación de nuestros estudiantes. Lo vimos en el currículo oculto, ¿verdad? Espero que este webinar
haya sido una herramienta útil para reflexionar sobre su propia práctica docente y para diseñar experiencias de aprendizaje más significativas. Las invito a seguir investigando y experimentando con diferentes enfoques curriculares. No hay que encasillarnos, ¿verdad? Recuerden que el diseño curricular es un proceso continuo de aprendizaje y adaptación. O sea, todo el tiempo lo podemos hacer. Les agradezco mucho su participación y las animo a compartir sus conocimientos y experiencias con otros colegas. Muchas gracias. Ay, yo aplaudiendo, no Gracias. se escucha nada. Yo, bravo, bravo. Muchas Muchas gracias a gracias. ti, Yadira. Muy buena webinar, la verdad. Ahí se hace lo que se puede. No, justo porque ahorita estoy terminando planeaciones y entonces me vuelvo a reestructurar algunas cosas y digo, órale, vamos a aplicar esto que hoy vimos para sacar adelante a estos chiquillos. Ujú. Sí, sí, la verdad, sí. No, está pesado, está bien interesante. Sí, oye, voy a cortar Ujú. grabación, ¿eh? Para Gracias.